¿Alguna vez has tenido esa sacudida, como si de repente, no sé, fueras realmente consciente de que todo el universo es esta cosa masiva y tú eres solo un pequeño punto en él? ¿O empiezas a preguntarte por qué sobre casi todo? Sí, sí, conozco ese sentimiento. Es el asiento de la filosofía. Comenzamos así. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en lo que nos hace pensar a los humanos, esos grandes pensamientos. Y para guiarnos tenemos a Karl Jasper. Así es, Jasper, un gran filósofo del siglo XX. Es un gran filósofo del siglo XX y Jasper no es nuevo en todo esto de la filosofía. Jasper no es solo para académicos escondidos. No todo es como la Torre de Marfil. El tema de hoy se trata del ser humano y viene de estas tres fuentes del pensamiento. Jasper señaló tres fuentes separadas. Lo describe como esa chispa inicial, como un despertar del letargo de la vida cotidiana. Imagina ser sacudido estando despierto y de repente estás viendo el mundo con ojos totalmente nuevos. Es igual a ese puro asombro casi infantil que maravilla, que te golpea, como cuando eras un niño y por primera vez realmente captaste cuán masivo es todo, las estrellas, los océanos, todo el asunto, te hace querer saber más. ¿No es así? Y los antiguos filósofos, me refiero a Platón y Aristóteles, hace siglos vieron que esta maravilla es la base de la filosofía. ¡Wow! Así que se remonta al pasado. Oh sí, piensa en ello, en la inmensidad del universo. La forma en que se desarrolla la vida te hace cuestionar no solo lo que existe, sino el por qué. Y ese impulso de intentar darle sentido a todo eso se siente como una parte básica del ser humano. ¿No crees? Es verdad que no queremos solo el nivel superficial de lo correcto. Es como que anhelamos algo más profundo. Definitivamente queremos saber lo que hay debajo de todo eso. Y nos empuja más allá de simplemente aceptar las cosas a su valor nominal, como este motor que nos conduce hacia una comprensión más profunda, hacia el significado, especialmente en un mundo que puede parecer tan caótico a veces, pero seamos realistas. No todo puede ser lo que pasa cuando empezamos a cuestionar las cosas. Nos volvemos un poco escépticos, ¿verdad? Un poco escéptico como el niño y la maravilla tan increíble con que se encuentra a menudo con un pequeño obstáculo a medida que crece. Y es la duda. La duda que, amigo mío, es nuestro segundo manantial. Porque a pesar de toda nuestra fascinación por la existencia, los humanos también tenemos esta increíble habilidad para cuestionar, para hacer baches en lo que creemos que sabemos. Así que estamos hablando de algo más que de las dudas cotidianas sobre si me he dejado la estufa encendida, por ejemplo. Esto es algo más grande, mucho más grande. Jasper no está hablando de olvidar dónde pusiste las llaves. Él está hablando del tipo de duda que ha perseguido a los pensadores durante siglos, el tipo de duda que sacude los cimientos de nuestras creencias. Así que no es cualquier duda, no. Esto es el siguiente nivel de duda. Piensa en una duda radical que cuestiona la naturaleza misma de la realidad. No se trata de ser un cínico o un deprimido. Es como cuestionar una creencia que has mantenido durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo es inquietante al principio, pero puede llevarte a una perspectiva más fuerte e informada. En este sentido, la duda no es el enemigo, es como un catalizador para una comprensión más profunda. Un catalizador que nos obliga a examinar nuestras suposiciones para realmente refinar nuestra visión del mundo. Y con suerte emerger
con una imagen clara del mundo y, por supuesto, de nuestro lugar en él. Tenemos la maravilla tirando de nosotros en la duda, haciéndonos pensar 2 veces si tiene que haber una tercera pieza en este rompecabezas. Pero esta puede parecer un poco más pesada, un poco más seria. Jasper apunta a esas situaciones en la vida de las que simplemente no podemos escapar de esas crudas realidades, que no podemos cambiar por mucho que queramos. Las llamamos situaciones límite. Situaciones límite, ahora esto tiene las características de una inmersión realmente profunda. De lo que estamos hablando exactamente, sobre estas situaciones límites y esas experiencias humanas universales, saben las cosas por las que todos pasamos. Cosas como la muerte, el sufrimiento, nuestra mortalidad en general, sí. Las cosas pesadas son las más pesadas, las que nos confrontan con esas grandes y a menudo incómodas preguntas sobre qué significa todo esto. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué importa realmente? En el gran esquema de las cosas, ya sabes, las grandes, cuando lo pones de esa manera, estas situaciones límites son la otra cara de esa maravilla infantil de la que hablábamos antes. Bueno, por un lado tenemos esa maravilla, ante la inmensidad de todo, pero por otro lado tenemos que enfrentarnos cara a cara con nuestras propias limitaciones reales. Es un tipo fascinante de contradicción, ¿no es así? Te maravillas de todo lo que te rodea, y al siguiente te enfrentas a la realidad de que no duramos para siempre. Exactamente. Y sin embargo, tenemos ambas cosas, la maravilla y los límites. Ambos nos llevan por el mismo camino de la investigación filosófica. Es como si uno comienza con la belleza de todo, la impresionante alegría de estar vivo, sí, y la otra viene a confrontar nuestros propios límites, las cosas que no podemos controlar. Controlar es como mirar a través de los 2 extremos de un telescopio al mismo tiempo. Amplía nuestros horizontes hasta los confines del cosmos y el otro se centra en lo que nos rodea. Nuestra atención hacia la esencia misma de nuestro ser, pero ambos apuntan a la misma cosa en última instancia. Y tratamos de entendernos a nosotros mismos en este increíble, imposible universo del que estamos buscando ser una parte, e incluso por un poco de tiempo. Y así, lo que creo que es realmente interesante es cómo estas experiencias totalmente diferentes, cómo se entrelazan. No son cosas aisladas al azar. Son más como hilos entretejidos en este gran tapiz de, no lo llamaría, supongo que lo que nos hace humanos, supongo que es verdad. Bien, para recapitular, tenemos estos 3 manantiales del pensamiento filosófico, según Jasper: el asombro, la duda y nuestros límites. Cada uno es bastante poderoso por sí solo, pero cuando todos ellos trabajan juntos, es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. Es como si todos ellos se combinan en este potente cóctel que te hace pensar que es verdad que trabajan juntos. Trabajan juntos. Como cuando dices absolutamente, es como si fueran el trampolín, lanzándonos en este increíble viaje de exploración y descubrimiento. Y lo mejor es que es diferente para cada uno, moldeado por nuestras propias experiencias, nuestras propias perspectivas. Las preguntas con las que luchamos personalmente es una de las cosas que me gusta mucho de lo que Jasper dice, es que saca la filosofía de lo abstracto. Lo que quiero decir es, como lejos de esos viejos libros de textos polvorientos, y lo hace sobre esta realmente relatable humana experiencia. Sí, es muy bueno en eso. Hace que todo parezca menos intimidante. Y eso es exactamente lo que es.
nos recuerda que esto no es un club exclusivo, no es solo para académicos. La filosofía es algo con lo que todos nos comprometemos, nos demos cuenta o no. En esos momentos tranquilos, cuando estamos solos con nuestros pensamientos, ya sabes, o cuando nos enfrentamos a las grandes preguntas que la vida nos plantea. Es verdad, piensa en ello. Piensa en esos momentos en los que te impresiona la belleza de la naturaleza. Tomar una decisión ética realmente difícil o incluso solo pensando en el sentido de la vida después de haber perdido a alguien que amas. Esos no son solo pensamientos fugaces al azar. Todos vienen del mismo lugar. Vienen del mismo lugar que estos orígenes filosóficos de los que Jasper está hablando. Y sabes, esos son los momentos que tienden a quedarse con nosotros. ¿No es así? Hacen que nos detengamos y pensemos en los momentos que realmente dan forma a lo que somos. ¿Has tenido alguna experiencia que sientas que realmente resaltan estos manantiales en tu propia vida? He estado pensando en eso, y hay un recuerdo muy claro que tengo de cuando era un niño. Yo estaba mirando el cielo nocturno totalmente hipnotizado por todas esas estrellas, y recuerdo haber pensado que no sabía nada acerca de eso, acerca de esa vasta extensión por encima de mí. Sí, pero no me asustaba en lo absoluto. No era más que como este estimulante sentimiento de que había tanto por descubrir para entender tanto que no sabía, un ejemplo perfecto de maravillas que despiertan la curiosidad filosófica. Y es cierto que es algo que nunca superamos, no lo creo. Incluso como adultos nos encontramos con cosas que nos hacen preguntar cosas, que nos empujan a buscar un entendimiento más profundo del mundo que nos rodea. Nunca dejamos de preguntarnos, ¿verdad? Pero sí, no siempre es fácil. Esas situaciones límite de las que hablábamos pueden forzarte a enfrentarte a preguntas difíciles sobre ti mismo. El concepto de la muerte, por ejemplo. Ya hemos dicho que es algo con lo que, pero también pone nuestra existencia en relieve. Te hace preguntarte qué significa vivir una vida con sentido, sabiendo que va a terminar. Lo que es importante, lo que importa, esas son algunas preguntas que cuestan. No es de extrañar que nos gastamos tanto tiempo y energía tratando de evitarlas. En fin, yo estaba leyendo que el mismo Jasper, él experimentó esto de primera mano. Realmente cómo después de que a su mujer le diagnosticaran una enfermedad terminal, él realmente empezó a profundizar en estas situaciones límites. No era solo teoría para él, era profundamente personal, es verdad. Y es un buen recordatorio de que la filosofía no se trata solo de ejercicios intelectuales. Se trata de lidiar con las realidades de lo que significa ser humano, especialmente eso. Frente a la fragilidad de la vida, y sí, es la naturaleza humana querer evitar la incomodidad, tratar de ignorar las cosas difíciles. Somos muy buenos en eso, pero creo que Jasper diría que confrontar nuestros límites, esas crudas realidades de la experiencia humana, esos son los momentos en los que tenemos el mayor potencial para crecer y entendernos a nosotros mismos. Así que estas situaciones límite, tan difíciles como pueden ser, también son oportunidades para algo más profundo. Exactamente. Son oportunidades para ir más allá de la mera existencia, para examinar realmente nuestras creencias y valores. Y al final, esperamos llegar a una comprensión más rica y honesta de la vida. Es como todas esas obras filosóficas clásicas de las que siempre oímos hablar no fueron escritas en alguna burbuja. No es como si estos filósofos estuvieran simplemente separados de la realidad.
estaban tratando con las mismas experiencias humanas de las que hemos estado hablando exactamente. No eran solo experimentos de pensamiento. Ellos eran personas reales, lidiando con cosas realmente reales, y es por eso que estas obras son y siguen siendo relevantes hoy en día, incluso siglos después, porque las preguntas que estaban realizando de la naturaleza de la realidad, por encontrar el significado, averiguar nuestro lugar en todo esto, hoy todavía nos hacemos las mismas preguntas. Es como si hubieran tocado algo esencial de lo que significa ser humano. Es como si todos tuviéramos esa necesidad de entender, de preguntar para encontrar nuestro lugar, especialmente cuando las cosas se sienten inciertas. Me gusta eso de encontrar nuestro equilibrio, porque eso es realmente de lo que trata la filosofía. De eso se trata la filosofía, ¿no es así? Esta conversación ha existido por siglos. Es una constante yendo y viniendo, cuestionando y buscando algo más. Y lo mejor es que todos podemos ser parte de ello. No importa quién seas o lo que hagas, ni siquiera necesitas tener todas las respuestas. Solo estar dispuesto a hacer las preguntas y estar dispuesto a profundizar. Así que hemos desempaquetado las tres grandes ideas de Jasper aquí. Las tres grandes ideas de Jasper: el asombro, la duda y las situaciones límites son impactantes. ¿Cómo podemos, como oyentes, tomar estas cosas y hacer algo con ellas? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo tomamos estos grandes conceptos abstractos y los conectamos a nuestra vida diaria? Sí, bueno, creo que empieza con la conciencia, notando esos momentos, cuando estos manantiales, como Jasper los llama, aparecen. Así que siendo más conscientes, más en sintonía con esos momentos de lo que acabamos de hablar, sintiendo ese sentido de maravilla cuando estamos luchando con esas preguntas existenciales. Incluso cuando la duda se arrastra en sí exactamente, y lo más importante, en vez de rehuir de esos momentos, tenemos que inclinarnos hacia ellos, dejarnos sentir el peso de esas grandes preguntas. Preguntas. No tengas miedo de explorarlas para ver a dónde te llevan, porque tal vez, solo tal vez, esos son los momentos, por desafiantes que puedan ser, que nos llevan a un crecimiento real, a un autoconocimiento más profundo, incluso cuando es incómodo. Sí, no rehuyas a la incomodidad, a esas experiencias. Esos grandes sentimientos son en realidad invitaciones que nos piden cavar un poco más profundo para mirar, más allá de la superficie, para tratar de entendernos no solo a nosotros mismos, sino al mundo que nos rodea. No necesitamos tenerlo todo resuelto, no necesitamos tener todas las respuestas, no, de hecho no. Eso es lo contrario de lo que se trata. Se trata de ser lo suficientemente valiente. Supongo que hacer las preguntas en primer lugar y estar abierto a la idea de que las respuestas pueden cambiar, o que tal vez, solo tal vez, no hay una sola respuesta correcta, porque la filosofía no se trata de la memorización escrita. Estamos rígidamente apegados a una forma de pensar. Se trata de cultivar una curiosidad genuina sobre el mundo, un deseo de entendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en todo esto, un poco mejor. Se trata de reconocer los límites de lo que sabemos, mientras seguimos abiertos a la posibilidad de aprender y crecer. La posibilidad de aprender y crecer, así que si en estas experiencias realmente humanas, es donde la filosofía comienza. Significa que de alguna manera todos somos filósofos.
Me encanta esa pregunta. Pregunta que realmente te hace pensar. Y quién sabe, tal vez Jasper estaría de acuerdo contigo, tal vez él diría que todos nacemos con ese potencial para el pensamiento filosófico. Y es solo cuestión de que tal vez son esos momentos cotidianos los que enciendan la chispa de un niño mirando a las estrellas y se pregunta qué hay ahí afuera. Alguien que se enfrenta a una decisión difícil y trata de hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Tal vez sean todas las semillas de investigación filosófica esperando a brotar. La próxima vez que busques respuestas, recuerda el viaje en sí. Ahí es donde reside la verdadera magia. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Te invitamos a que te unas nuevamente a nosotros en un próximo encuentro.